al pobre pecador, cantaremos alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Cuán perfecta es su paz, no anhelo nada más, en el mundo de su amor y su verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Amén, amén, hermano. Amén. ¿Cantamos otro? Amén. ¿Seguimos? Amén. A ver. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén, Señor Jesús, amén. Yo dejo al hermano ahora, amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por la alabanza. Gracias le damos al Señor porque hay un crecimiento. ¿Vio? Mientras el hermano cantaba la alabanza, cantaré con el entendimiento, dice. Entonces ahora cantamos con entendimiento. Ahora sí podemos cantar sembraré. ¿Por qué? Porque ahora el Señor puso en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no solamente que tenemos el deseo, sino que el hacer también. ¿Vio? Pero eso ya no es producido por un esfuerzo, sino que la vida misma, ¿vio? Ve la necesidad. ¿Vio? Y cuando ve la necesidad, ahí nomás se manifiesta. Y se predica el Evangelio y se manifiesta la vida de Dios y se satisface la necesidad, pero ya no por medio de que, ¿vio? Es un esfuerzo, tenemos que ir a predicar,
sino que la vida de Dios se brinda a la necesidad que ve. Entonces ahora podemos cantar, como dijo el apóstol Pablo, dice, cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el espíritu. ¿Veo? Ahora podemos cantar, sembraré. Y ya no nos avergonzamos, ¿veo? Porque antes estaba esa acusación, sembraré. ¿Y qué vamos a sembrar? Si no le predicamos a nadie. Pero ahora podemos decir, no que, como dijo el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Se manifiesta y ahí está la predicación. La persona ve la manifestación de la vida de Dios y ahí está la predicación. Que también es acompañada con palabras, no vamos a decir que solamente con hechos. Pero ahí está la manifestación completa. Por eso veo que todo tiene un tiempo y todo tiene un crecimiento. Bueno, ya hemos alcanzado. Ahora dice el apóstol Pablo, lo que hemos alcanzado tenemos que permanecer y no volvernos atrás. Amén, hermano. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor por las peticiones. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, bendiga a los hermanos que no están, que el Señor los fortalezca, los ayude donde quiera que estén, aunque sabemos que la fortaleza está en el cuerpo. ¿No? El Señor los fortalece mientras que están unidos al cuerpo. Y bueno, que el Señor los ayude a los hermanos como nos ayuda a nosotros, porque tampoco nosotros estamos aquí porque nos hemos esforzado, sino porque el Señor nos ha traído. Así que damos gracias al Señor, hermano. Que el Señor esté obrando sanidad en la vida de los hermanos que lo necesitan a través de la palabra que Él nos dio, que Él no va a llevar, sino que Él ha llevado todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Que Él puede hacer una realidad esa palabra en cada uno de nosotros, hermano. Y que sobre todo que esta gracia pueda correr y pueda alcanzar a muchos, hermanos. Que el Señor bendiga al pastor Jorge allá en Misiones, al pastor Juan en Bolivia. Y bueno, y que nos bendiga a nosotros acá para que la palabra del Señor, esta gracia pueda correr y pueda ser glorificada. Amén, hermano. No sé si usted tiene alguna petición. Pido oración por mi salud. Tengo un turno el lunes y que me salgan todo bien. Amén. Y bendición. Amén. Señor bendiga a nuestro hermano Fabio. No sé si hay alguna otra petición, hermano. Lo vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Le agradecemos, Señor, por saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por saber, Señor, que tu oído está atento, Señor, a las peticiones de tus hijos y que tú siempre nos oyes, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor. Mira las peticiones que han traído delante de ti, Señor, aún las que están guardadas en su corazón. Señor, porque también sabemos que tu Espíritu lo escudriña todo, Señor. Así como escudriña lo profundo de ti, Señor, y nos lo hace saber, también escudriña lo profundo de nuestro corazón. Amén. Y te hace saber de qué cosas tenemos necesidad, Señor. Bendice, Señor, tu cuerpo, tu iglesia en este lugar. Bendice a cada uno de los hermanos. Amén. Bendice, Señor, nuestro hermano Fabio. Señor, mira esos estudios que tiene que hacerse, Señor. Gloria. Señor, que tú estés interviniendo, Señor, que le declaramos sano, Señor, en tu nombre. Así también por la vida de Timoteo, Señor, por la vida de cada hermano, Señor. Por la vida de Gustavo, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú estés obrando, Señor, de tal manera, Señor, que aquellos que lo rodean, Señor, puedan maravillarse de tu poder, Señor amado. Bendice, Señor, al pastor Jorge en Misiones, al pastor Juan en Bolivia, Señor, y que también tú nos sigas asistiendo en este lugar, Señor, como tú lo has hecho hasta ahora, Señor, porque tú eres el que edifica la obra, Señor, tú eres el que edifica la casa, Señor amado. Y si tú no la edificas, Señor, en vano estamos trabajando nosotros, dice tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Estamos en libertad. Si usted trajo algo para compartir, puede sentirse en libertad de compartir, hermano. El hermano no va a cantar. Paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por la salud de mi familia y siempre agradecido a Dios por los trabajitos para traer pan a mi hogar, a mi familia. Amén, gloria a Dios. Y agradecido a Dios que me ayude a tener salud para poder ir trabajando, porque mi cuñada me quiere vender
un lugarcito, unos 3,20 metros por 4,5 más o menos. Y quiero comprarle para la pieza de mi hijo, ¿no? O sea, ya voy pagando por cuota, ya le entregué una cuota y media. Le doy gracias a Dios eso. Que me dé salud para poder pagar todo rápido. Amén, Le gloria doy a Dios. gracias a Dios por eso. Yo a veces tengo vergüenza para pasar agradeciéndole. Pero yo agradezco de todo, porque yo una vez, o sea, congregué en una iglesia, ¿no?, que se agradecía de todo. Hasta una media que compró un hermano, agradezco al Señor por comprar una media. Y por eso tengo la costumbre de querer agradecer. Por eso sigo, o sea, esa enseñanza, ¿no?, que aprendí. Por eso agradezco a todos, ¿no? A veces hasta por la semana que pasa, por los alimentos, no sea, o sea, todo se agradece. Amén, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios. Le voy a cantar, ¿no?, al Señor. Perdón si a veces me... Por ahí no le gusta a algún hermano, ¿no? Gloria a Dios. Renuévame, ¿qué dice? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga a algunos hermanos que pudieron llegar, que se vaya bendecido a su hogar. Amén, gloria a Dios. Un saludo a todos conocemos al Señor. Gracias al Señor que llegamos, gracias al Señor por toda esta semana. Gracias al Señor por creo que fue el jueves que le iban a operar a Timo y había tanta discusión entre los médicos, no, esta operación no, necesita esta, y le digo, Señor, defendenos porque... Y viene el cirujano y dice, ¿cómo están haciendo para nutricionista? Y le expliqué, bueno, sigan así. Y las doctoras lo miraron y, bueno, está bien, te doy el alta, dice, ¿no? Y bueno, le doy gracias al Señor porque Él siempre interviene, ¿no? Nosotros tenemos que estar tranquilos en Él, ¿no? Porque Él nos siga fortaleciendo. Y quería leer acá en Hechos 11, en el 8. Es más que nada una palabra de ese versículo, ¿no?
Hechos 11:8 dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. No, y decía el pastor, no, que así éramos cuando estábamos bajo la ley. Yo nunca hice esto, yo nunca hice lo otro, ¿no? Y creíamos que éramos merecedores entonces, ¿no? Pero gracias al Señor que nos arrepentimos, es decir, que nuestra mente cambió. Tuvimos un cambio de mente, ¿no? Y al tener un cambio de mente tenemos un cambio de sentimiento y un cambio de dirección. Gracias al Señor por esa gracia, hermano. ¿No? Porque antes no nos dábamos cuenta que estábamos siendo esclavizados. Estando en el Evangelio, éramos esclavizados. Y ahora somos libres. Libres no por vocación para la carne, sino para ser Dios por amor los unos a los otros. Y le doy gracias al Señor porque cuando escucho el hablar de la gracia es uno y el hablar de la ley es otro. Y lo vemos en otros hermanos que ahora están como estábamos nosotros. Pero que el Señor pueda alcanzarlos a ellos también, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos oído. Amén, amén. Y gracias le damos al Señor porque venimos viendo, ¿no?, la diferencia entre el Evangelio del Reino y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Y eso es maravilloso, ¿vio? Porque ahora podemos entender, cuál es el mensaje para nosotros y cuál es el apóstol para nosotros. ¿Vio? No desechamos a los apóstoles, sino que la gracia los pone en su lugar. ¿Vio? La gracia los pone en su lugar. Y fíjese que maravilloso, ¿no? Porque la gracia nos enseña que tenemos un apóstol, que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue llamado, dice, como dice ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, le fue dada una dirección a Ananías. Él no quería ir. Él no quería seguir esa dirección que el Señor Jesucristo mismo le estaba dando. No se la estaba dando ningún hombre, no se la estaba dando ningún pastor, ningún evangelista, ningún apóstol, ningún profeta, nadie. No había un hombre, un ministro, ¿no? Porque si bien sabemos que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo de carne y hueso hoy, hay un hombre sentado en los cielos a la diestra del Padre con un cuerpo de carne y hueso glorificado. Pero fíjese que Ananías se quería resistir a esta dirección hasta que vio que era el Señor mismo que le mandaba. Fíjese que en el capítulo 9, versículo 10, entonces dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca allí en la casa de Judá a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese cuál fue la respuesta de Ananías frente a esto. Dice: entonces Ananías respondió al Señor: he aquí oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Claro, Ananías no sabía algo que el apóstol Pablo recibió y que nos enseña después en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Fíjese, Ananías eso no lo sabía, porque esa enseñanza le fue dada al apóstol Pablo para la iglesia. Ananías, la respuesta que le dio el Señor, dice: he oído de la conducta de de la conducta anterior que él tenía, que mete preso a aquellos que siguen tu nombre y que hablan en tu nombre. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 17 de 2 de Corintios: de modo que de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocíamos según la carne, ya no le conocemos ahí. Y ahí entra el apóstol Pablo. ¿Vio? Si aún Ananías conocía a Saulo, por el cual ahora Jesús, el Señor Jesucristo, le estaba enviando a orar, ya no era ese que él conocía.
porque ya habían tenido un encuentro con el Señor, ya no era el mismo, ¿vio? Y entonces le dice: y aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invoca en tu nombre. Pero el Señor lo frenó allí, porque había acontecido algo en la vida del apóstol Pablo, o de Saulo de Tarso todavía, que Ananías no sabía. Dice: ve, dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles, de los reyes y hasta los hijos de Israel, y yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. Lo que Ananías no sabía, que este Saulo de Tarso ya había tenido un encuentro con el Señor camino a Damasco y había caído postrado ahí. Y eso es lo que produjo la transformación en la vida del apóstol Pablo. Y como decía el pastor, creo que en el programa de radio o en el culto hace unos días atrás, la transformación del apóstol Pablo fue inmediata. Pero no tardó el apóstol Pablo años para ser transformado. Él se encontró con el Señor Jesucristo y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después la otra respuesta que Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí se efectuó la transformación del apóstol Pablo, y ahí empezó la nueva vida del apóstol Pablo. Ya no era un perseguidor de la iglesia, ya era aquel que iba a desparramar la gracia de nuestro Señor Jesucristo por todos lados, fíjese. Y él podía ir donde el Señor lo mandara, y ya lo había instruido, ¿no? Para que la gracia pueda ser predicada y pueda crecer. Pero lo más maravilloso que tiene esto es que la gracia tiene poder, como se escribe en Hechos 20:32, dice: la gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Ese mensaje los apóstoles del reino no lo habían recibido. El mensaje que tenían los apóstoles del reino era que las personas eran salvas por medio de Jesús y que tenían que esperar a Jesús que Él volviera y estableciera su reino. Ese era el mensaje de los apóstoles. Pero el mensaje que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo no solamente era que el hombre podía ser salvo por la fe en el sacrificio de Cristo, sino que podía ser transformado y recibir herencia con todos los santificados. Fíjese qué maravilloso. Eso no alcanzó a nosotros, hermano. Y como decía el pastor, hay muchos hermanos hoy que son salvos, que ellos recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero que hoy están prisioneros de la legalidad, y esta verdad ellos no la conocen. ¿Vio? Esta verdad ellos no la conocen. Ellos piensan que van a ser santificados y que van a mantener su salvación por medio de las obras. Pero el apóstol Pablo, recibiendo la instrucción del Señor Jesucristo, no nos enseña así. Por eso él también nos escribe en Romanos capítulo 1, versículo 17, creo que es, digo 16, y con eso termino, hermano. Más arriba, en el 14. Gracias. Dice, en el 13 dice: pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y a los judíos también. ¿Vio? Sin embargo, el mensaje que recibieron los apóstoles del reino era solo para los judíos. Porque Jesús le dijo a ellos: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo es para todos los hombres. Y eso es maravilloso, hermano. Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie. El hermano Raúl nos va a dirigir con alguna alabanza. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda. A ver, hermanos, saludo a los que llegaron recién. Gloria a Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, Aleluya, gloria a Dios. por un destello de tu gloria, por un minuto nada más.
pasar lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, como un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor, oh, hambre de ti, Señor. Amén. Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios me salve. Padre nuestro que está en los cielos, te damos la gracia con todos mis hermanos y hermanas que pudimos llegar a tu iglesia para escuchar tu himno y tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que no pudieron llegar, quisieron venir pero no pudieron. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a subir al pastor en esta noche. Pueden tomar asiento, hermano. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor por estar una vez más. Amén, hermano. Después de una semana estamos nuevamente juntos para aprender la palabra del Señor y para darle alabanza de gratitud. Amén. Gloria a Nuestras Dios. canciones son de gratitud. Gloria a Dios. Cantamos porque estamos agradecidos, no solamente por lo que Él nos dio, sino por lo que Él nos da cada día. Amén. Gloria a Dios. Cada día Él siempre está añadiendo bendiciones sobre nosotros y en nosotros. Y entonces ese corazón que tenemos agradecido nos trae a la reunión para cantarle y alabarle al Señor. Amén, hermano. Entonces, gocémonos y alegrémonos porque podemos estar nosotros aquí. Hay mucha gente que quisiera estar y no está. No puede llegar. Están atados, impedidos, no, por muchas cosas no pueden llegar a la iglesia. Pero nosotros estamos acá. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Ya estábamos mirando el capítulo 11 de Hechos, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 16. 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautizado significa sumergido. Sumergido.
Entonces nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo, fuimos sumergidos ahí. Nuestro viejo hombre fue sumergido ahí. Esto se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 4, creo que está, o versículo 3. Nuestro viejo hombre no es la carne, como muchos interpretan. El viejo hombre es la vida que nosotros heredamos de Adán. Ese es el viejo hombre. Como ahora tenemos un nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? La vida de Cristo que tenemos nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros no tenemos a Cristo. Tenemos la vida de Cristo. Y al tener la vida de Cristo, tenemos a Cristo. No, eso será por sentado. Entonces, fuimos sumergidos. Nuestro viejo hombre fue sumergido en la muerte. ¿No? En la muerte de Cristo. Es decir, que fue sepultado. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y no nos quedamos ahí en la tumba, ¿no? Sino que resucitamos juntamente con Cristo y ahora recibimos una vida nueva para andar en novedad de vida. ¿Se entiende todo eso? Todo eso ya lo sabemos. Entonces me acordé, en el 16, de lo dicho por el Señor. Cuando dijo, ciertamente, Juan ciertamente bautizó en agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del agua era el bautismo del arrepentimiento, ¿no? Las personas se sentían acusadas en su conciencia por lo que decía Juan, por la prédica de Juan, y venían la gente y se bautizaban. Y eso limpiaba su cuerpo de carne, lo limpiaba, pero no limpiaba su interior. Ese bautismo era un bautismo de muerte, podríamos decir, no de vida, el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque sepultaba ahí los pecados que los hombres cometían. Era una figura del verdadero bautismo, ¿no? Que era el bautismo de la cruz. Entonces dice ahí, y si Dios pues les concedió también el mismo don a los gentiles, porque acá está hablando el apóstol Pedro, ¿no? Y ellos fueron a la casa de Cornelio, que era un gentil, y Dios bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles. Dios los bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Claro, porque algunos judíos no aceptaban que los gentiles podían ser salvos. No aceptaban. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no pudieron ellos ir en contra en su opinión o en su comentario. Porque si ellos aceptaron el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? En el día del Pentecostés, no podían negar el Espíritu Santo cuando se manifestó en otro lado. Era la misma experiencia que ellos tuvieron, la tuvieron los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles se le ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Vio? Antes el bautismo del Espíritu Santo se llamaba un bautismo de arrepentimiento para vida. ¿Vio? Y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento también. Pero eso era porque ellos estaban bajo la ley. Sabemos que los judíos, ellos recibieron el Espíritu Santo no cuando ellos continuaban guardando la ley, sino cuando ellos creyeron en Jesucristo. ¿No? Cuando ellos creyeron que Jesucristo era el Mesías, que era el Salvador. Entonces vamos al versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban, pasaron hasta Felicia. Creo que ya lo habíamos leído esto también. Sí, ya lo habíamos leído ahí. Ya lo explicamos a esto, no lo voy a volver. Vamos a ir al capítulo 12 directamente. Jacob muerto y Pedro encarcelado. Y acá las figuras y los tipos y las sombras siguen todavía existiendo.
porque todavía lo real, si bien vino la realidad, pero no estaba plasmado. Entonces, todavía Dios nos habla a través de figuras y de sombras. Y tanto Pedro como Jacob son tipos, ¿no? Porque había cosas que tenían que acontecer, ¿no? Y él daba a entender que iba a acontecer por medio de estos hombres. Lo vamos a explicar. En aquel tiempo también el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, ¿no? Y esto acá está hablando de los judíos. Él es una figura, Jacob, muerto por Herodes. Herodes representa al anticristo. Él representa al anticristo que persigue a los cristianos, o va a perseguir a los cristianos en el día en que el anticristo se manifieste. Es una figura del anticristo Herodes. Y la muerte de Jacob es una figura de aquellos a quienes el anticristo va a matar. Es una figura nada más. Entonces dice, mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces fíjese que acá para poder consumar la muerte de los cristianos se van a tener que unir dos poderes muy grandes que hay en el mundo, que es el poder político y el poder religioso. El poder político estaba en la persona de Herodes, y el poder religioso estaba en la persona de los judíos religiosos de aquel tiempo, ¿no? Y así, de acá un tiempo más adelante, se va a unir el poder religioso con el poder político para perseguir a los cristianos, ¿no? Pero especialmente a los judíos, no tanto a los cristianos gentiles, sino a los judíos que crean en aquel tiempo, ¿no? Ellos van a ser perseguidos y van a ser muertos, muchos van a ser decapitados, ¿no? Ese juicio no le va a llegar a la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada antes, como nos enseña el apóstol Pablo desde 1 Corintios 15, 23 en adelante hasta 45, y también en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 y 5, ¿no? Creo que también en el capítulo 6. Entonces, estamos viendo figuras todavía acá. Herodes representa al anticristo, y dice que él vio Herodes, y viendo esto que había agradado a los judíos, poder religioso, precedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de panes sin levadura, ¿no? Y habiéndole tomado preso, porque no nos olvidemos que acá nos está predicando la gracia, acá en este pasaje se está predicando el reino, ¿se entiende, no? No la gracia. Está predicando el reino, y por medio de la boca de Pedro. Si bien Pedro le predicó a los gentiles, él no le predicó el evangelio de la gracia a los gentiles, él le predicó el evangelio del reino a los gentiles. El evangelio de la gracia y el evangelio del reino tienen el mismo fundamento. ¿Cuál es? El Señor Jesús, ¿no? Encarnado, con un mujer humano, crucificado, sepultado y resucitado. El mismo fundamento tiene. Pero cuando vamos a la transformación de vida, o cuando vamos a alcanzar las promesas que son de Abraham, ¿no? Ya ahí cambia. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de panes y levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta era la iglesia judía. Como vemos en la parábola del sembrador, la iglesia judía no está más. No hay una iglesia cristiana judía que predica el reino. No existe. Ni siquiera en Israel existe eso. Eso desapareció. Como habla la parábola del sembrador en Mateo capítulo 9, ¿era? 13, capítulo 13. Bueno, ustedes pueden encontrar ahí la parábola del sembrador y ustedes van a ver que en esa parábola el que sembró cosechó al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, que fue de aumento a descenso. Cada vez fueron descendiendo más. Al 30. Llegaron al 30 y desapareció. En cambio, la parábola del sembrador, en el libro de Marcos, capítulo 4, va del 30 al 60 y al 100 por uno. Va en aumento. Es el Evangelio de la Gracia. Alabado sea el Señor. Y eso se mantiene. Esa cantidad de frutos se mantiene y se multiplica. Porque tienen que todavía leer el libro del Evangelio de Lucas. No me acuerdo qué pasaje está en el Evangelio de Lucas. Pero bueno, acuérdense que acá estaban predicando el Evangelio del Reino y hubo persecuciones. Y esto que Dios permitió, la muerte de Jacob y la presión de Pedro, es figura de lo que va a acontecer en el futuro. Estas cosas ciertamente ocurrieron, pero no están relacionadas con la iglesia, sino con el reino. Pedro es libertado de la cárcel, quizás. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, ¿no? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo, no en sus casas. Sigan leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 19. Nosotros dejamos eso para que ustedes lo lean en su casa. Después vemos el versículo 20, que ahí habla de la muerte de Herodes, ¿no? La muerte de Herodes es una figura de la muerte del anticristo. Y no solamente del anticristo, sino del falso profeta. Acuérdense que Herodes perseguía a los apóstoles en el tiempo del reino. La iglesia va a ser arrebatada antes. Los hijos de Dios van a ir al cielo antes de que venga la gran tribulación en este mundo. Bueno, muchos no creen así, creen de otra forma. Pero bueno, ellos que se queden con lo que ellos creen, nosotros mantenemos firme nuestra fe, porque hemos sido instruidos por la palabra. Entonces, la muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y en un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, los retó. Y el pueblo clamaba gritando a voz de Dios y no de hombre. Ellos querían escuchar la voz de Dios y no la voz de Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró y comió, y expiró, murió, comido de gusanos. Los gusanos lo comieron a Herodes. Una muerte terrible, ¿no? Por medio de, vaya a saber qué tipo de enfermedades se le habrán manifestado en el cuerpo, y los gusanos lo iban comiendo a él. ¿No? Una muerte terrible. Así va a pasar con el anticristo y el falso profeta. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero cuando dice la palabra del Señor no se refiere al Evangelio de la Gracia, sino se refiere al Evangelio del Reino. Pero nosotros sabemos lo que ocurrió, cómo los legalistas se introdujeron dentro del Evangelio del Reino y establecieron la legalidad en la iglesia gentil.
en la iglesia gentil. No en la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén ya no existe más, o la iglesia judía, sino en la iglesia gentil. Ellos introdujeron las dos cosas, la ley y el reino. Y el reino es para los judíos. El Señor va a reinar sobre Israel y desde Israel van a reinar en todas las naciones del mundo. Pero nosotros, la iglesia, tenemos otro evangelio, otro mensaje. ¿No? Nosotros tenemos otra esperanza. No esperamos a Cristo como el rey nosotros, que queremos entrar en un reino. Nosotros ya estamos en el reino de la gracia. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y de la verdad. Entonces, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí terminamos el capítulo 12. Entonces, hasta ahí fueron las sombras. Esta fue la última mención que se hace de los apóstoles del reino en este capítulo 12 del libro de Hechos. Ahí hay mucho para leer. Ustedes se tienen que informar, se tienen que conocer cada historia. No, vio que salteamos algunos versículos, no, para no ir tanto a los hechos, sino para ir a la interpretación, o mejor dicho, a lo que verdaderamente nos quiere decir el Espíritu Santo cuando nos relata los hechos. Los hechos que nosotros queremos conocer son los hechos que están relacionados el reino y la iglesia. Y nosotros vemos que durante muchos siglos, de hace cientos de años, la iglesia está predicando el Evangelio del reino y está predicando la legalidad. Los hermanos que están en las iglesias legalistas, ellos no son salvos. Dicen ellos. Los pastores les dicen que no son salvos porque no cumplen los mandamientos. No son salvos porque pecan, porque manifiestan conductas muchas veces de la carne, entonces no son salvos. Como que la salvación pudiéramos alcanzarla por nuestro propio esfuerzo, y eso no es así. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Amén, gloria a Somos Dios. salvos porque Cristo nos salvó. Aleluya. No tenemos vida eterna porque Él nos dio vida eterna. La mezcló con el mensaje del reino. La mezcló. No es que el mensaje del reino sea satánico, de ninguna manera. El mensaje del reino es de Dios, pero llegó hasta un punto. Como rechazaron a Jesús como rey, entonces se detuvo el mensaje del reino y se estableció el evangelio de la gracia para los gentiles y también para los judíos. Amén, ¿Se entiende eso, no? Mañana vamos a empezar con el capítulo 13. Invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Gracias le damos por la presencia de ustedes en esta tarde. Esperemos que el Señor los bendiga y bueno, que cada día puedan conocer un poquito más a Jesús. Acá, en ustedes. Conocer su bondad, su amor, su paciencia. Porque siempre se manifiesta la carne. La carne no tiene paciencia, no tiene bondad, no tiene mansedumbre, siempre está chispeada. Pero bueno, nosotros sabemos que la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos en la carne. ¿Dónde estamos? En Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En nuestro espíritu. ¿Ven? Así, el que se une al Señor, un espíritu también. Entonces tenemos que ir al espíritu y dejar que Cristo se manifieste en nosotros. Eso es un aprendizaje de todos los días, no es una vez alcanzado y eso se mantiene. Hoy lo alcancé, pero mañana puedo hacer que no se manifieste Cristo, que tal vez se manifieste la carne. Por eso estamos, Dios le dijo a Israel, Abimelech siempre estará entre ustedes. No, porque ellos no juzgaron a Abimelech, para que puedan aprender el arte de la guerra. Porque nosotros empezamos peleando acá, un día terminamos de pelear acá y empezamos a pelear en los lugares celestiales, ¿no? Contra principados y potestades y gobernadores que están ahí tratando de apoderarse de lo que es nuestro. Pero bueno, ese es otro tema.
Padre Santo, te damos las gracias por tu amor. Gracias, Señor, por estos hombres que dieron sus vidas para que nosotros hoy pudiéramos gozar de esta libertad que tú nos has dado. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias por el apostolado, Señor, y por el mensaje que nos trajo, por el evangelio que nos trajo. Gracias, Señor, porque tú le diste fuerza, le diste poder para que él pudiera, Señor, alcanzar, Señor, a manifestar esa vida que para nosotros parece imposible, pero, Señor, sabemos que es posible por medio de la fe. Bendice a los hermanos, a las hermanas, bendice a las jovencitas que están aquí, que ellas puedan entender, Señor, que tú les amas tanto, Señor, que tú te preocupas por ellas. Señor, bendícelas, bendice, Señor, la vida de sus padres, Señor, de toda su familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado.